Invité a mi madre a vivir conmigo tras la muerte de mi padre, pero ella empezó a controlar mi vida y a decirle a mi esposa que yo todavía estaba enamorado de mi exnovia de la secundaria. Gato cuenta. Tengo 32 años. Mi esposa Laura, 31, y yo llevamos casados 5 años. Nuestro matrimonio no es perfecto, nadie tiene uno, pero es nuestro, es sólido. O al menos eso pensaba yo hasta hace unos meses. Todo empezó a desmoronarse el día que mi padre murió. Fue un infarto. Súbito, sin aviso, de esos que te roban el aire y te dejan un cráter en el pecho. De un día para otro, mi madre, Elena, 62, se quedó sola en la casa donde había vivido 40 años. Verla vagar por esas habitaciones vacías, tan pequeña y frágil, me partió el alma. Así que Laura y yo hicimos lo que cualquier buen hijo haría. Le pedimos que se viniera a vivir con nosotros. Teníamos un cuarto de invitados de buen tamaño, con su propio baño. Era la solución lógica, la solución decente. Al principio fue casi perfecto. Demasiado perfecto, en retrospectiva. Mi madre se transformó en la suegra de ensueño. Preparaba la cena casi todas las noches. Platos que yo no había probado desde mi infancia. La casa olía a pan casero y a suavizante de telas. Le contaba a Laura historias de mi padre, anécdotas divertidas que nos hacían reír hasta llorar. Laura estaba encantada. «Tu mamá es un amor de verdad», me decía por las noches. Y yo me sentía orgulloso, como si hubiera resuelto el gran problema del duelo con una simple invitación. ¡Qué ingenuo fui! Las primeras banderas rojas fueron tan pequeñas que ni siquiera las consideré banderas. Eran más bien peculiaridades. Un día encontré todas las especias de la cocina reorganizadas en orden alfabético. Le pregunté a mi madre y me sonrió con dulzura. «Oh, es que tu padre siempre decía que así es más eficiente, cariño». Solo quería ayudar. Laura se encogió de hombros. No parecía gran cosa. En fin, una semana después, movió de lugar un cuadro que Laura había pintado y que teníamos en la sala. Lo puso en un pasillo menos visible. El sol le daba muy directo. «No quiero que se estropee un recuerdo tan bonito», explicó. De nuevo, una razón que sonaba a puro cariño. Luego empezaron las preguntas sobre nuestros horarios. No eran preguntas casuales, eran interrogatorios sutiles. «¿A qué hora exacta sales del trabajo, Miguel? Para que la cena no se enfríe. ¿Laura tiene otra vez esa reunión de trabajo tan tarde? Pobre, debe estar agotada». Al principio se sentía como preocupación. Después de un mes, se sentía como vigilancia. El punto de inflexión, el momento en que la incomodidad de Laura se hizo palpable, fue el día de la ropa interior. Llegué a casa y encontré a mi madre en el cuarto de lavado, doblando felizmente la ropa interior de Laura. Mi esposa estaba de pie en el marco de la puerta, con una expresión congelada en el rostro. «Mamá, no tienes por qué hacer eso, Sin», le dije, intentando sonar amable. Ella soltó una risita. «Ay, por favor, no seas tonto. Somos familia. Además, estos encajes son muy delicados. Hay que tratarlos con cuidado». Laura no dijo nada, pero esa noche en la cama el silencio era pesado. «Es raro, Miguel», susurró finalmente. «Lo sé», admití, «pero solo intenta ayudar. Está de luto, ¿sabes?» La justifiqué, como siempre. La calma se rompió del todo hace 3 semanas. Laura y yo habíamos planeado una escapada de fin de semana a una cabaña en el bosque. Era nuestro aniversario y la primera vez que íbamos a estar solos desde que mi madre se mudó. Estábamos desesperados por tener un respiro. La noche antes de irnos, mi madre soltó un grito desde la cocina. Corrimos y la encontramos en el suelo, agarrándose el tobillo. Me resbalé, creo que me lo rompí. Gemía. Quise llevarla a urgencias, pero se negó en rotundo. No, solo necesito reposo y hielo. No quiero arruinarles el viaje». Por supuesto, no podíamos irnos. Cancelamos todo. Me pasé la noche poniéndole compresas frías, sintiéndome un hijo terrible por haberme querido ir. Laura se mantuvo en silencio, con una expresión indescifrable. Al día siguiente, mientras Laura estaba en la farmacia comprando más analgésicos, yo estaba en mi despacho trabajando. Miré por la ventana que da al jardín trasero y la vi. Vi a mi madre. Estaba de pie, regando sus rosales, sin cojear en lo más mínimo. Caminaba con total normalidad, tarareando una canción. Se agachó para quitar una mala hierba, se estiró, se movió con una agilidad que contradecía su terrible lesión. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abrí la puerta corrediza de cristal y salí. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció, y de repente, una cojera exagerada apareció de la nada. «¡Ay, Miguel! Salí a tomar un poco de aire, pero este tobillo me está matando», dijo, apoyándose dramáticamente en la pared. Me quedé paralizado. No dije nada.
Volví a entrar y me senté en mi escritorio, con el estómago hecho un nudo. ¿Lo había imaginado? No, lo vi. La vi perfectamente. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Y entonces, como una presa que se rompe, todos los pequeños incidentes de los últimos meses inundaron mi mente. Las especias, el cuadro, los interrogatorios, la ropa interior, no eran actos de amor. Eran actos de control. Cuando Laura volvió, no pude más, se lo conté todo. Ella escuchó pacientemente y cuando terminé, su rostro se llenó de un alivio doloroso. Gracias a Dios, susurró. Pensé que me estaba volviendo loca. Y entonces me soltó la bomba. Miguel, es peor de lo que crees. Lleva semanas haciéndome comentarios muy extraños. ¿Qué tipo de comentarios? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Laura respiró hondo. Me pregunta constantemente por Sofía. Sentí un escalofrío. Sofía fue mi novia en la secundaria. En la secundaria. No he hablado con ella en 15 años. Ni siquiera la tengo en redes sociales. ¿Qué te dice de Sofía? El otro día estábamos viendo fotos viejas y apareció una tuya de la graduación. Me dijo con una sonrisita triste. Pobre Miguel, él la quería tanto. Era su gran amor. A veces pienso que solo se casó contigo para intentar olvidarla. El aire abandonó mis pulmones. Era la cosa más cruel, más venenosa que podía imaginar. Miré a mi esposa, a la mujer que amo, y vi el dolor que mi madre le había infligido. La rabia que sentí fue algo primario, volcánico, pero todavía necesitaba entender. ¿Por qué? Esa tarde esperé a que mi madre se fuera a su cita semanal con el club de lectura. Con las manos temblorosas entré en su habitación. Me sentí como un criminal, pero necesitaba respuestas. Abrí su tablet, que siempre dejaba en la mesilla de noche. No sabía qué buscaba, pero lo encontré. Encontré un grupo privado de Facebook llamado Mamás de Hijos Maravillosos. Y ahí estaba. Post tras post escritos por mi madre. Es muy duro ver a tu hijo en un matrimonio sin amor. Su esposa es tan fría con él. Él se desvive por ella, pero ella apenas lo nota. No lo cuida como yo lo cuidaba. A veces, de noche, lo oigo suspirar y sé que está pensando en ese, su amor de juventud. Ella sí que era una chica dulce y familiar. Rezo para que mi hijo se dé cuenta de su error antes de que sea tarde. Había docenas, cada uno pintando a Laura como una bruja insensible, y a mí como un pobre hombre atrapado, anhelando un amor perdido de la adolescencia. Era una obra de ficción, una campaña de difamación metódica y retorcida. Me sentí enfermo. Le hice fotos a la pantalla con mi móvil hasta que no pude más. Llamé a Laura y le pedí que volviera a casa inmediatamente. Cuando llegó, le mostré las fotos. Se derrumbó. Lloró con una mezcla de rabia y extrañamente de validación. Te lo dije, sollozaba. Sabía que no estaba loca. Esperamos. A la hora oímos la puerta principal. Mi madre entró tarareando, cargada con las bolsas del supermercado. Dejó las cosas en la entrada y vino a la sala. Nos vio sentados en el sofá, en silencio, con mi móvil sobre la mesa de centro. ¿Pasa algo? ¿Por qué esas caras de funeral? Preguntó con una ligereza que me revolvió el estómago. Con la voz temblando de ira le pasé el teléfono. ¿Qué es esto, mamá? Ella miró la pantalla. Su sonrisa se borró al instante. Su primera reacción no fue de remordimiento, sino de indignación. Has estado hurgando en mis cosas privadas. No puedo creerlo, Miguel. ¿Qué clase de hijo le hace eso a su madre? La clase de hijo cuya madre está intentando destruir su matrimonio, gritó Laura poniéndose de pie. Responde a la pregunta. ¿Por qué has estado inventando estas mentiras horribles sobre nosotros? Y entonces la vi transformarse. La dulce y frágil viuda desapareció, y en su lugar apareció una mujer fría y calculadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo. Yo no invento nada. ¡Solo digo lo que veo! Veo a mi hijo infeliz. Esa chica, Sofía, ella sí lo hubiera hecho feliz de verdad. Tú solo lo tienes por interés, lo has alejado de su familia. ¡Basta! Exploté. Me puse de pie sintiendo que la cabeza me iba a estallar. Papá se avergonzaría de ti ahora mismo. Laura es mi esposa. Esta es nuestra casa. Y Sofía es una chica con la que salí cuando tenía 16 años. ¿Has perdido la cabeza? El grito resonó en la habitación. Mi madre me miró con un odio puro, sin filtros. ¿Así que es esto? La defiendes a ella por encima de tu propia madre, después de todo lo que he sacrificado por ti. Lo único que tienes que sacrificar ahora es tu habitación, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Te tienes que ir, mamá. La palabra irse se quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Mi madre me miró fijamente y por primera vez no reconocí a la mujer que tenía delante. ¿Me estás echando? ¿A tu madre?
a la viuda de tu padre. Ya veo en qué te ha convertido esta mujer. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió las escaleras con paso firme y cerró la puerta de su habitación de un portazo que hizo temblar las paredes. Laura y yo nos quedamos en la sala temblando. Ha pasado 1 hora. Sigue ahí arriba. No sabemos si está haciendo las maletas, llamando a la familia para contar su versión de los hechos o planeando cómo quemar la casa desde los cimientos. Solo oigo un silencio aterrador. Y no tengo ni la más remota idea de qué demonios se supone que debo hacer ahora. Actualización. Han pasado 2 semanas desde mi post original. 2 de las semanas más largas y surrealistas de mi vida. Gracias a todos por sus comentarios y consejos. Me ayudaron a no sentir que estaba completamente loco. Esa noche, unas 2 horas después de la confrontación, mi madre bajó las escaleras. Llevaba 2 maletas y su bolso. No nos miró. Pasó por delante de nosotros como si fuéramos fantasmas. Sacó su móvil y llamó a mi tía Marta, su hermana. Solo escuché su parte de la conversación, pero fue suficiente. Su voz era la de una víctima, temblorosa y rota. Marta, soy yo. Sí, en casa de Miguel. Me ha echado. ¿Su esposa? Sí, lo ha convencido de que soy una molestia. No sé a dónde ir. ¿De verdad? Podría... Ay, gracias, hermana. Voy para allá. Colgó, nos lanzó una última mirada cargada de desprecio y salió por la puerta. 30 minutos después, empezó el infierno. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran mis tíos, mis primos, viejos amigos de la familia, todos con el mismo discurso. ¿Cómo has podido hacerle eso a tu madre? ¿Echarla a la calle? ¿No tienes corazón? Tu padre se revolvería en su tumba. La versión de mi madre se había extendido como la pólvora. Laura, la esposa celosa y manipuladora, me había lavado el cerebro para echar a la pobre viuda indefensa. Por supuesto, omitió convenientemente toda la parte sobre la campaña de difamación, los posts de Facebook y su obsesión enfermiza con mi ex de la secundaria. Mi tía Marta se convirtió en su general de campo. Llamó a Laura directamente para insultarla. Le dijo que era una arpía rompehogares y que la familia es lo primero. Laura terminó colgándole, llorando de impotencia. La guerra psicológica había comenzado. Mi madre y mi tía empezaron a usar las redes sociales como un arma. Publicaban frases vagas y pasivo-agresivas. Qué triste cuando los hijos olvidan quién los trajo al mundo por culpa de un extraño. La sangre tira, pero el dinero y la manipulación tiran más. Cada post era una pequeña daga dirigida a nosotros, y toda su red de contactos reaccionaba con corazones y comentarios de apoyo. Fuerza, Elena. Los verdaderos amigos saben la verdad. El impacto en casa fue brutal. Laura estaba destrozada. Se sentía juzgada y aislada. Yo me sentía atrapado entre la culpa y la rabia. Tuvimos nuestra primera gran pelea sobre el tema. ¿Por qué no me creíste desde el principio? Me gritó una noche con los ojos llenos de lágrimas. Porque es mi madre, Laura. Pensé que la conocía. Le respondí sintiéndome un completo idiota. Fue una discusión horrible, donde ambos sacamos nuestros miedos más profundos. Pero al final, nos abrazamos y nos dimos cuenta de que eso era exactamente lo que ella quería, vernos divididos. A partir de ese momento, nos convertimos en un equipo, una fortaleza de 2 personas contra el mundo. La semana pasada, la situación escaló. La tía Marta se presentó en nuestra casa sin avisar. «Vengo a hablar con mi sobrino», le dijo a Laura en la puerta, apartándola para entrar. Se sentó en nuestro sofá y empezó a darme un sermón sobre el deber familiar. «Miguel, estás cometiendo el peor error de tu vida. Esa mujer te está cegando. Tu madre está sufriendo muchísimo». «Mi madre está mintiendo», le contesté, con una calma que no sentía. «Y tú estás ayudándola», le conté todo. Los posts, los comentarios sobre Sofía, la lesión falsa. La tía Marta lo descartó todo con un gesto de la mano. «Son tonterías». Está dolida y sola. Y esa chica, Sofía, era un encanto. No tiene nada de malo recordarla. Ahí perdí los estribos. Le dije que se fuera de mi casa. Ella se negó, diciendo que no se iría hasta que yo entrara en razón. La discusión subió de tono hasta que tuve que decirle, gritando, que si no se iba en ese mismo instante, llamaría a la policía. Se fue, pero no sin antes decirme que me arrepentiría y que había roto la familia para siempre. Ahora mismo estamos en un punto muerto. La mayor parte de mi familia materna no nos habla. Laura ha bloqueado a mi tía y a mi madre de todas partes. Yo he tenido que hacer lo mismo. Vivimos en una especie de trinchera emocional, sabiendo que mi madre no se ha rendido, solo está reagrupando sus fuerzas. Y sinceramente, no sé cuál será su próximo movimiento, pero sé que vendrá. Actualización 2. Final. Hola a todos.
Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Escribo esto no solo para cerrar el círculo, sino también para compartir la increíble y retorcida conclusión de toda esta pesadilla. Después de la visita de mi tía, Laura y yo tocamos fondo. La presión constante, el acoso velado y el ostracismo familiar nos estaban desgastando. Sabíamos que no podíamos seguir viviendo así. Necesitábamos entender por qué mi madre era así. No era un comportamiento normal de una madre en duelo. Era algo más profundo, más oscuro. Empecé a pensar en mi infancia, intentando encontrar pistas. Recordé vagamente que mi madre siempre había tenido relaciones tensas con sus cuñadas, las esposas de sus hermanos. Siempre había un drama, un comentario sarcástico, una ofensa percibida. En ese momento yo era un niño y no le daba importancia. Ahora parecía un patrón. Se me ocurrió una idea. Había un miembro de la familia con el que apenas tenía contacto. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. Siempre había sido la oveja negra, un hombre tranquilo que se mantenía al margen de los dramas familiares. Busqué su número y lo llamé con el corazón en un puño. Le conté toda la historia, desde el primer día que mi madre se mudó hasta la visita de la tía Marta. Esperaba escepticismo, pero lo que obtuve fue un largo y cansado suspiro. Miguel, dijo con una voz grave, me sorprende que haya tardado tanto en mostrar su verdadera cara contigo. Tu madre siempre ha sido así. Y entonces mi tío Roberto me contó una historia que me heló la sangre, una historia que mi padre nunca me contó. Antes de conocer a mi madre, mi padre estuvo profundamente enamorado y comprometido con otra mujer. Se llamaba Isabel. Estaban a meses de casarse. Mi madre, Elena, era amiga de la hermana de Isabel, y según mi tío, se obsesionó con mi padre desde el momento en que lo vio. Empezó a tejer una red de mentiras. Se hizo amiga de mi abuela y le llenó la cabeza de veneno sobre Isabel. Le dijo a mi padre que había rumores de que Isabel le era infiel. Manipuló, mintió y conspiró en las sombras hasta que la confianza entre mi padre e Isabel se rompió por completo. La boda se canceló. Isabel, con el corazón roto y la reputación destrozada, se mudó de la ciudad. Unos meses después, mi madre estaba allí para consolar a mi padre. Se presentó como la mujer comprensiva y leal que nunca lo traicionaría. Se casaron un año después. Mi madre no solo se casó con mi padre, construyó su matrimonio sobre las ruinas de la felicidad de otra persona. Colgué el teléfono sintiendo que el mundo se había inclinado sobre su eje. Sofía no era el problema. Laura no era el problema. El problema siempre fue mi madre y su necesidad patológica de poseer y controlar al hombre de su vida. Con mi padre muerto, yo me había convertido en el sustituto. Y Laura era la nueva Isabel, el obstáculo a eliminar. Armado con esta verdad terrible, supe lo que tenía que hacer. No podía ganar esta guerra a la defensiva. Tenía que exponer la verdad de una vez por todas. Con la ayuda de Laura, organicé una reunión familiar de emergencia en nuestra casa. Invité a la tía Marta y a los otros 2 tíos que nos habían estado atacando. Les dije que tenía algo importante que compartir sobre la situación de mamá. Vinieron, probablemente esperando una disculpa. Cuando estuvieron todos sentados en nuestra sala, con sus rostros severos y juzgadores, saqué mi teléfono. Voy a añadir a alguien a esta conversación, dije. Llamé al tío Roberto y lo puse en altavoz. Tío, dije, te agradezco que hables con nosotros. ¿Podrías, por favor, contarle a la tía Marta y a los demás la historia de papá y su primera prometida, Isabel? Se hizo un silencio sepulcral. La cara de la tía Marta pasó del blanco al rojo. Mientras el tío Roberto contaba la historia con detalles precisos e irrefutables, la narrativa de Elena, la santa viuda, se desintegró en el aire. Mi tía intentó negarlo, balbuceando que Roberto siempre fue un resentido, pero mi tío tenía fechas, nombres y lugares. La verdad era innegable. Cuando terminó, nadie dijo nada. La atmósfera en la habitación había cambiado por completo. La arrogancia había sido reemplazada por una vergüenza palpable. Esa noche, le envié un último mensaje de texto a mi madre. Sé lo que le hiciste a Isabel. Sé lo que intentaste hacerle a Laura. No vuelvas a contactarnos nunca más. Si te acercas a nuestra casa o a mi esposa, presentaremos una orden de alejamiento. Se acabó. Nunca respondió. Han pasado 6 meses. No hemos vuelto a hablar con ella ni con la tía Marta. Algunos lazos familiares están rotos para siempre, y he aceptado que es mejor así. Otros, sorprendentemente, se han fortalecido. Mi tío Roberto y yo ahora hablamos todas las semanas. Laura y yo estamos en terapia. Desempacar décadas de manipulación familiar no es fácil, pero nuestro matrimonio es más fuerte que una roca.
Sobrevivimos a un ataque nuclear y seguimos de pie, juntos. A veces me pregunto si mi padre lo supo. Si vivió sus 40 años de matrimonio sabiendo que se había casado con su acosadora. Es una pregunta dolorosa para la que nunca tendré respuesta. Lo que sí sé es que idealicé a mi madre toda mi vida. La muerte de mi padre no la convirtió en un monstruo. Simplemente le quitó la única persona que de alguna manera la mantenía a raya. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.